un poco ahora sobre las limitaciones del falsacionismo. Las generalizaciones que constituyen las leyes científicas no pueden nunca deducirse lógicamente de un conjunto finito de hechos observables, mientras que la falsación de una ley puede deducirse lógicamente a partir de un solo hecho observable con el cual choca. Al establecer por observación que hay un cisne negro, se falsa el enunciado de que todos los cisnes son blancos. Este es un argumento intachable e innegable. Sin embargo, su uso como cimentación de una filosofía falsacionista de la ciencia no es tan sencillo como pudiera parecer. Y acá surgen los problemas tan pronto como se progresa más allá de ejemplos extremadamente sencillos, como el caso del cisne. Por ejemplo, el relativo al color de los cisnes, o si vamos hacia casos más complicados y más próximos al tipo de situación que encontramos comúnmente en la ciencia. Si se da la verdad de un cierto enunciado de la observación, o en este caso, se puede deducir la falsación de una teoría T que implique, lógicamente, que O no pueda ocurrir. Sin embargo, son los propios falsacionistas quienes insisten en que los enunciados observacionales que constituyen la base de la ciencia son falibles y dependientes de la teoría. Por consiguiente, de una colisión, de un choque entre el hecho observable y la teoría, no se sigue que la teoría sea falsa. Lo único que sigue lógicamente del hecho de que T implique una predicción inconsistente con O. O es que o bien O o T es falsa, pero la lógica por sí sola no puede decirnos cuál. Esto hablamos en clases anteriores. La lógica por sí misma no es fuente de conocimiento, ¿sí? Esto es importantísimo para poder entender cómo lidiar con hechos observables que confrontan ciertas teorías, ¿sí? Cuando la observación o la experimentación proporcionan evidencia que entra en conflicto con las predicciones de cierta ley, puede ser que la evidencia sea errónea y no la ley o la teoría. Cuando vos encontrás un enfrentamiento entre hechos observables y teorías, o sea, ambas figuras quedan sujetas a un escrutinio, sería a revisión, esa sería la palabra, a revisión. No hay nada en la lógica de la situación que exija siempre desechar la ley o la teoría, o en caso de una colisión con la observación o el experimento. Se puede rechazar el enunciado de esta observación falible y conservar la teoría con la cual colisiona, con la cual colide. Esto es precisamente lo que estuvo implicado cuando se conservó la teoría copernicana y se desecharon las observaciones a simple vista de los tamaños de Venus y Marte, inconsistentes lógicamente con la teoría. Lo mismo ocurre cuando se mantienen las especificaciones modernas de la trayectoria de la Luna y se desechan las estimaciones de su tamaño basadas en la observación sin instrumentos. Por muy firmes que sean los fundamentos en la observación o en el experimento, una afirmación sobre hechos, la posición del falsacionista hace imposible descartar la posibilidad de que avances en el conocimiento científico revelen insuficiencias en dicha afirmación. En consecuencia, falsaciones claras y concluyentes de las teorías no son alcanzables por la observación.
Esto tiene un sesgo racionalista, si se quiere, digamos, porque acuérdense que Descartes mencionaba que no confiaba en eh, que no confiaba en los sentidos porque justamente pueden ser engañosos, ¿sí? Y los sentidos, digamos, son de por sí el elemento más subjetivo, digamos, eh, por el cual son el elemento más subjetivo del ser humano. Bueno, no terminan aquí los problemas lógicos de la falsación, ¿sí? El enunciado todos los cisnes son blancos queda indudablemente falsado si se puede determinar un caso de un cisne que no sea blanco, ya sea que sea negro, marrón, alunario o lo que sea. Pero las ilustraciones simplificadas de la lógica de una falsación como esta ocultan una seria dificultad del falsacionismo que procede de la complejidad de cualquier situación real de prueba. Vamos a esto. Una teoría científica real constará de un conjunto de enunciados universales y no de uno solo como todos los cines son blancos. ¿tá? Además, para comprobar experimentalmente una teoría, habrá que recurrir a algo más que los enunciados que constituyen la teoría sometida a prueba. Habrá que aumentar la teoría mediante supuestos auxiliares, leyes y teorías que rigen el uso de cualquiera de los instrumentos utilizados, por ejemplo, además de para deducir una predicción cuya validez se haya de comprobar experimentalmente, será necesario añadir condiciones iniciales, tales como una descripción del marco experimental. Supongamos que se ha de comprobar una teoría astronómica observando la posición de algún planeta a través del telescopio. La teoría debe predecir la orientación que ha de tener el telescopio para que se pueda ver ese planeta en un momento determinado. Las premisas de las que se deriva la predicción incluirán los enunciados interrelacionados que constituyen la teoría sometida a prueba. Las condiciones iniciales, tales como las posiciones previas del planeta y del Sol, los supuestos auxiliares como los que permiten hacer correcciones que tengan en cuenta la refracción de la luz desde el planeta, en la atmósfera de la Tierra, etc. Todas estas condiciones de contorno que me van a, de alguna manera, delimitar, ¿sí?, el evento, ver el planeta en un momento determinado. Entonces llegamos a la frase que dice que sobre la base de los argumentos históricos, el falsacionismo es insuficiente. Para los falsacionistas, un hecho histórico embarazoso es que si los científicos se hubieran atenido estrictamente a su metodología, aquellas teorías que se consideran por lo general como los mejores ejemplos de teorías científicas nunca habrían sido desarrolladas, porque habrían sido rechazadas en su infancia. Dado cualquier ejemplo de una teoría científica clásica, ya sea en el momento de su primera formulación o en una fecha posterior, es posible encontrar afirmaciones observacionales que fueron generalmente aceptadas en esa época y que se consideraron incompatibles con la teoría. ¿sí? Hay muchas situaciones y que casi en cada corriente, digamos, uno puede empezar a tallar estas cuestiones. En el empirismo, por ejemplo, cuando aparece el empirismo y dice, digamos, o sea, todo el conocimiento viene de los sentidos, ¿sí? Manejamos, o sea, el conocimiento básico de que todo el conocimiento parte de Dios, ¿sí? Y a la par de sí, estaban los racionalistas que decían, no, el conocimiento sale de la mente, ¿sí? Sale de lo que pienso, yo pienso y luego existo. Entonces, para que algo exista, para que algo pueda percibirse, debe existir. Y entonces,
Los empiristas decían, existe por sí mismo, y lo puedo percibir, existe si lo puedo percibir. ¿Sí? Eso es re empirista. Y el racionalista decía, no, no, existe si lo puedo, o sea, si yo puedo pensar, puedo existir. ¿Sí? Entonces, las ideas son las que generan la fuente de conocimiento, ¿no? Después aparecen los falsacionistas, que de alguna manera intentan eh, poner un filtro de verificación a la teoría, pero sobre la base, digamos, de falsaciones, digamos, que eran muy obtusas. ¿Ah? Eh, estas teorías, ¿sí? Estas que fueron aceptadas, pero incompatibles con la teoría, con el conocimiento básico vigente en ese momento, no fueron rechazadas. Y esto fue una suerte para la ciencia, porque eso permitió que exista, que podamos avanzar hacia la relatividad general, que aparezca la física cuántica, eh, eh, que puedan aparecer los fractales, que aparezcan las geometrías no euclidianas. ¿Sí? Hay un montón de eventos en donde se puede validar este crecimiento y este avance de la ciencia. ¿Sí? En los primeros años de su vida, por ejemplo, la teoría gravitatoria de Newton fue falsada por las observaciones de la órbita lunar. Llevó casi 50 años desviar esta falsación hacia causas distintas de la teoría newtoniana. Al final de su vida, se sabía que la misma teoría era incompatible con los detalles de la órbita del planeta Mercurio. Si bien los científicos no abandonaron la teoría por esta razón, resultó que nunca fue posible explicar esta falsación de tal manera que la teoría de Newton quedara protegida. Lakatos, este personaje vamos a verlo más adelante, proporciona un segundo ejemplo referente a la teoría del átomo de Bohr. Las primeras versiones de la teoría eran incompatibles con la observación de que una parte de la materia es estable durante un tiempo que excede el orden de los 10 a la menos 8 segundos. Según la teoría, los electrones negativamente cargados giran alrededor del núcleo y, que está cargado positivamente, ¿sí? Dentro del átomo. Pero según la teoría electromagnética clásica que presuponía la teoría de Bohr, los electrones que giran deberían emitir radiación. Esta radiación haría que el electrón que gira perdiese energía y chocara con el núcleo. Los detalles cuantitativos del electromagnetismo clásico estiman que el tiempo para que se produjera este choque es del orden de 10 a la menos 8 segundos. Afortunadamente, Bohr siguió manteniendo su teoría a pesar de esta falsación. Y así podemos encontrar eh, muchos ejemplos. Hay 4 textos que están propuestos para leer en profundidad, en donde van a encontrar información respecto de cuestiones que tienen que ver con el enfoque falsacionista. Bueno, para la actividad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que hicimos hipótesis en el módulo 7? ¿Las pudieron hacerla o todavía la están pensando? Yo todavía tengo en el tintero eso. Bien, no hay No, sí, problema. yo todavía no Sí, Romina. tampoco no terminé todavía eso. No hay problema, no hay problema. Era solo una pregunta nomás. Bueno, esas teorías cuando las hagan, ¿sí? Van a elaborar falsaciones posibles a esas hipótesis que construyeron en el módulo 7. Tienen que abstraerse de lo que leyeron ahora de falsacionismo, ¿sí? Yo les recomiendo que antes que entren a leer falsacionismo, completen las actividades que tienen que ver con empirismo y racionalismo, ¿sí? Entonces las podemos de alguna manera tratar de forma de no contaminarlas con lo que va a seguir después, que es falsar esas hipótesis. ¿Está?
y construir a partir de esas falsaciones nuevas hipótesis. ¿Está? Entonces, de alguna manera, tomando como base el título, el tema de tesis que eligieron, digamos, estamos haciendo una recorrida, digamos, por las diferentes corrientes epistemológicas y tratando de hacer aplicaciones desde cada enfoque. ¿Sí? La idea es que, como dije en oportunidades anteriores, todo esto nos den insumos que podamos utilizar para la formulación y la redacción de los primeros capítulos de la tesis, en donde voy a establecer cuál es la hipótesis y qué es lo que va a ser mi aporte original al conocimiento científico. Bien.